¿Qué sucede cuando una cría de elefante débil y sola se convierte en el blanco de una manada de hienas hambrientas? ¿Podrá sobrevivir sin la protección de su manada? En la naturaleza, la supervivencia siempre depende de la fuerza. La velocidad y los instintos. Pero cuando un elefante bebé se separa de su manada, su vida se convierte en una cuestión de supervivencia. En el entorno más despiadado. Solo y vulnerable se enfrenta al depredador más aterrador de todos, la manada de hienas. La lucha animal comienza cuando el bebé elefante camina lentamente por el campo, con sus pequeños y débiles pasos luchando por encontrar estabilidad. Sus grandes ojos redondos están abiertos por el miedo mientras busca desesperadamente protección. Su madre y la manada no están por ningún lado, dejándolo aislado y desesperado. En este momento de vulnerabilidad, el elefante se ve obligado a una batalla de vida o muerte para la que no está preparado. La manada de hienas avista al elefante a distancia y se acerca. Aprovechan cualquier oportunidad para abatir a su presa. Las hienas empiezan a rodear al bebé elefante desde múltiples ángulos, sabiendo que incluso el más mínimo error podría poner fin a esta pelea. Aunque el elefante es grande, no es rival para los depredadores en esta desolada situación. Lucha por mantener el equilibrio y su fuerza disminuye a medida que las hienas avanzan listas para atacar. La pelea entre animales se intensifica a medida que las hienas se acercan rápidamente. Y una de ellas se lanza contra el elefante bebé, mordiéndole la pata débil. El elefante reacciona con miedo, pateando en un intento desesperado por alejar a la hiena. Pero la fuerza de la patada es insuficiente para hacer mucho más que derribarla por un instante. Agotado, el elefante bebé lucha por mantenerse firme con el cuerpo temblando de dolor y miedo.
desde un costado apuntando al suave lomo del elefante, atacando su vulnerable piel. A pesar del dolor insoportable y la energía que le abandona el bebé elefante, se niega a rendirse. Patea de nuevo, esta vez con más fuerza, intentando defenderse. Cada ataque, cada esfuerzo por protegerse, se siente como una lucha desesperada por la supervivencia. Las hienas perciben su debilitamiento y presionan con más fuerza. Pero el espíritu del bebé elefante permanece inquebrantable. Puede que no tenga la fuerza para dominar a sus atacantes, pero lucha con todas sus fuerzas, negándose a rendirse ante lo inevitable. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, un potente sonido rasga el aire, el llamado de la madre de la cría de elefante. Desde la zona de alimentación, la madre elefante escuchó el grito de auxilio de la cría de elefante. Su imponente figura cargó contra la manada de hienas, moviéndose con una fuerza imparable. Balanceó su trompa y pateó a la hiena más cercana. Las hienas se dieron cuenta de que no eran rival para la madre elefante, así que se retiraron abandonando la presa que estaba a punto de ser suya. Su presencia llena de poder y determinación hizo que las hienas huyeran aterrorizadas. El vínculo entre madre e hijo en ese momento es innegable. No es solo protección, es la esperanza de supervivencia. En el brutal mundo de las peleas entre animales, la cría de elefante aprende una poderosa lección. La supervivencia no se trata solo de fuerza física, sino del vínculo inquebrantable entre madre e hijo. La maternidad no solo es sagrada por naturaleza. Es algo que nosotros como humanos podemos comprender y sentir profundamente.
Al igual que un niño depende del amor, el cuidado y la protección de su madre, el elefante joven depende de la fuerza y el coraje de su madre para sortear los peligros de la naturaleza. Al igual que una madre en el mundo humano protege a su hijo guiándolo a través de los desafíos de la vida, en ambos mundos, el amor y el cuidado de una madre son la base de la supervivencia y el crecimiento, permitiendo que la siguiente generación prospere y continúe el ciclo de la vida. No olvides suscribirte para seguir la historia épica de la incansable búsqueda de venganza de una madre elefante contra las hienas, mientras lucha por proteger a sus crías y traer justicia a la naturaleza. En Savannah, el agua no solo es fuente de vida, sino también de graves conflictos. A medida que la estación seca se acorta y la precipitación disminuye a tan solo 1 pulgada al mes, ríos y embalses se secan, dejando solo pequeños charcos de agua. Aquí, todas las criaturas, desde la presa más débil hasta los depredadores más feroces, se ven obligadas a una encarnizada lucha por la supervivencia. Esta dramática lucha, capturada vívidamente en todos los documentales sobre animales salvajes, muestra los implacables desafíos que enfrenta la vida silvestre en su lucha por la existencia. Los charcos menguantes se convierten en un foco de tensión. Manadas de antílopes, cebras y búfalos se reúnen aquí para encontrar la preciada agua. Pero nunca se les permite bajar la guardia. Depredadores como leones, hienas y cocodrilos aprovechan la situación, escondiéndose a la sombra de los árboles o en las aguas turbias, esperando el momento perfecto. Cada bebida es una apuesta arriesgada. La escena se vuelve tensa a medida que una cebra se acerca lentamente a un pequeño charco, donde el agua suele alcanzar los 29 metros en el sofocante calor de la sabana. Sus ojos recorrieron el agua, escrutando cada movimiento. El susurro del viento y el goteo de una rama seca se sumaban a la atmósfera densa. Cuando la cebra bajó la cabeza para beber, la superficie del agua explotó. Un cocodrilo del Nilo, de más de 5 metros de largo,
Salió disparado a una velocidad aterradora. Sus afilados dientes se hundieron en el cuello de la cebra, arrastrando a su presa al agua. El caos bajo la superficie se convirtió en una de las escenas más aterradoras de la estación seca de la sabana. No muy lejos, en otro abrevadero, una manada de ñus se reunió para beber rápidamente, evitando el peligro. Los adultos bebieron en menos de 30 segundos, pero las crías fueron más lentas y vacilantes. Esa vacilación los convirtió en blancos fáciles. Desde la maleza, una leona de 136 kilos salió disparada como una flecha. La manada se dispersó como una ola, pero una cría fue demasiado lenta para reaccionar. En una fracción de segundo, la leona le dio un mordisco preciso en el cuello para abatir a su presa, arrastrándola hasta el suelo seco, creando una escena trágica pero espectacular. El agua trae vida, pero en la sabana también trae fatalidad. Esta cita refleja la cruda realidad de esta tierra hostil. Para los cocodrilos, el agua es un arma. Veces más fuerte que la de un león. Para los leones, los abrevaderos son el escenario ideal para tácticas de emboscada, donde usan paciencia y velocidad para abrumar a sus presas. Aquí no hay verdaderos ganadores. El agua es el premio final, pero también el alto precio que cada gota debe pagar. En plena sabana, donde las temperaturas en la estación seca suelen superar los 31 de Marnis. Cada gota de agua se intercambia por una lucha de alto riesgo, donde la vida y la supervivencia se funden en una danza salvaje y encantadora de la naturaleza. En la vasta sabana, donde la vida y la mortalidad están a la distancia, las especies presa deben desarrollar constantemente estrategias de supervivencia para contrarrestar la amenaza de los depredadores. Aquí, la velocidad, la vigilancia y la solidaridad no solo son defensas, sino también la base para mantener el equilibrio ecológico.
desde alianzas entre especies hasta impresionantes persecuciones a toda velocidad. Las estrategias de presa han escrito un capítulo épico en la interminable batalla en la sabana africana. Estos momentos, a menudo presentados en cautivadores documentales sobre animales salvajes, resaltan las intrincadas y dinámicas relaciones que definen este extraordinario ecosistema. Uno de los ejemplos más impactantes del poder de la cooperación en sabana es la alianza entre cebras y ñus. Estas dos especies, que se cuentan por millones durante sus grandes migraciones, han desarrollado una coordinación perfecta para protegerse mutuamente de los depredadores. Las cebras, con su vista extremadamente aguda, pueden avistar leones o hienas a más de 900 metros de distancia. El agudo olfato de los ñus, a su vez, les ayuda a encontrar fuentes de agua a más de 8 kilómetros de distancia, incluso en las condiciones más secas. Juntas, las dos especies forman un sistema de seguridad natural, donde cada una utiliza sus fortalezas para proteger a la manada del peligro. En viajes de cientos de kilómetros para encontrar agua, esta alianza cobra especial importancia. Durante el viaje, la cebra suele liderar el camino, usando su aguda vista para detectar las amenazas. El ñu, con su olfato altamente sensible, los sigue de cerca, guiando a la manada hacia valiosas fuentes de agua. Pero ni siquiera esta cooperación perfecta puede eliminar por completo el peligro. Cuando los depredadores acechan, la supervivencia de cada individuo depende de la rapidez de reacción y la estrategia de escape. Una escena tensa, una leona ataca a una manada de ñus. Un crujido en la hierba alta fue solo la primera señal del ataque inminente. Mientras la leona cargaba, el caos se apoderó rápidamente de la manada. La manada de ñus se desbocó, cada uno buscando la ruta más segura. Sin embargo, la estrategia del león fue cuidadosamente calculada. Se centró en la cría, que era más débil y lenta que los adultos. En menos de 10 segundos, la leona separó a la cría de la manada, usando su velocidad y fuerza para batir a la presa. La manada de ñus, a pesar de su tamaño, solo pudo correr hasta cierto punto
dejando a sus crías en manos del depredador. Mientras que las cebras y los ñus dependen de la cooperación para sobrevivir, la gacela de Thompson, el antílope más pequeño de las praderas, depende de la velocidad y la agilidad, con un peso de tan solo 11 a 16 kilos. La gacela de Thompson carece de la fuerza necesaria para enfrentarse de frente a depredadores más grandes, como leones o guepardos. En cambio, han desarrollado una asombrosa capacidad de velocidad, alcanzando velocidades de hasta 80 km/h, tan rápido como un coche en la autopista. Sin embargo, la velocidad no lo es todo. Lo que convierte a las gacelas de Thompson en expertas en supervivencia son sus tácticas de zigzag y sus giros bruscos. Cuando son perseguidas por un guepardo, el animal más rápido del planeta, las gacelas de Thompson no corren en línea recta, sino que a menudo cambian de dirección repentinamente, lo que dificulta que el guepardo las alcance. Esta capacidad requiere no solo velocidad, sino también una perfecta coordinación entre ojos, patas y reflejos. Una persecución clásica comienza cuando un guepardo acecha a una manada de gacelas de Thompson desde la distancia. Con su pelaje amarillo pálido mimetizándose con la hierba alta, el guepardo es casi invisible para su presa. En ese momento, carga a una velocidad increíble, acelerando de 0 a 90 km/h en tan solo 3 segundos. La persecución era a gran velocidad, pero la gacela de Thompson, con sus giros bruscos, obligó al guepardo a gastar su energía rápidamente. Tras menos de 30 segundos, el tiempo máximo que un guepardo puede mantener a alta velocidad, se vio obligado a rendirse. Respirando agitadamente y exhausto, el guepardo solo pudo permanecer allí jadeando, mientras la manada de gacelas de Thompson seguía huyendo, fuera de peligro. Aunque las tácticas de supervivencia de las presas han evolucionado enormemente, los depredadores buscan constantemente maneras de explotar sus debilidades. Los leones, con sus tácticas de caza en grupo, suelen crear círculos cerrados, obligando a sus presas a una situación de la que no pueden escapar. Los guepardos y las hienas se centran en individuos débiles o dispersos. Incluso cuando las presas cooperan y usan la velocidad, se enfrentan a situaciones desfavorables donde la vida y la muerte están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, las presas nunca se rinden. La velocidad, las tácticas de grupo y la vigilancia son sus armas más poderosas. En grandes manadas,
Los individuos más débiles se protegen por su número, mientras que una carrera rápida o un giro brusco pueden cambiar el resultado de una cacería. Para las presas, la supervivencia depende de la velocidad, la estrategia y la cooperación. Un momento de vacilación puede significar la vida o la pérdida. En la sabana, donde cada día es una nueva batalla. Las presas han demostrado que la supervivencia no se trata solo del instinto, sino también de la inteligencia y la comunidad. Cada carrera, cada giro y cada vigilancia contribuyen a una sinfonía de supervivencia, una sinfonía donde la unidad y la velocidad son los latidos del corazón de los animales salvajes. En una pradera soleada, una manada de leones se prepara para la cacería. Liderados por leonas conocidas por su destreza estratégica, rodean sigilosamente a una manada de búfalos reunida en un abrevadero. Los búfalos adultos, que pesan hasta 900 kilos y tienen cuernos de 1-2 metros de largo, forman un círculo defensivo para proteger a sus crías. El ambiente es tenso mientras depredadores y presas esperan una oportunidad. Una cría presa del pánico se separa del círculo, una oportunidad que la leona aprovecha. Con un salto preciso la inmoviliza, pero la manada de búfalos contraataca. Al unísono, sus enormes cuernos y cuerpos ahuyentan a la leona, salvando a la cría. Esta dramática escena resalta la dinámica impredecible de las interacciones entre depredadores y presas. A pesar de ser depredadores de alto rango, los leones solo tienen éxito en alrededor del 30% de sus cacerías. Los machos, con espesas melenas que pesan hasta 7 kilos, desempeñan un papel crucial en la caza, intimidando a sus presas y protegiendo a la manada de depredadores rivales. Los leones adaptan sus estrategias de caza a su entorno, emplean la velocidad y el trabajo en equipo en llanuras abiertas, mientras que en terrenos densos se basan en el sigilo y la cobertura. Incluso siendo el rey de las praderas, los leones enfrentan riesgos significativos durante la caza. Un movimiento en falso contra presas poderosas como el búfalo puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Esta lucha constante pone de relieve el delicado equilibrio de la supervivencia en la naturaleza, donde incluso los depredadores más poderosos deben actuar con cautela. En la sabana dorada, al amanecer, una madre guepardo comienza su cacería. A diferencia de los depredadores nocturnos,
Los guepardos cazan temprano por la mañana o al final de la tarde, evitando el calor y a depredadores como leones o hienas. Su objetivo es una cría de ñu, una presa aparentemente fácil. Pero en esta naturaleza implacable, ninguna caza está garantizada. Desde lejos, sus agudos ojos se clavan en la cría. Cada paso la acerca, su cuerpo bajo y sigiloso entre la hierba alta. De repente, se lanza hacia adelante, acelerando de 0 a 90 km/h en solo 3 segundos. Una hazaña sin igual. El cuerpo del guepardo, hecho para la velocidad, se mueve como un rayo por la sabana. Pero la cría salta a un arbusto cercano, escapándose por los pelos. Agotada, la gueparda se detiene, con el corazón acelerado a 150 latidos por minuto y sus pulmones jadeando por oxígeno. Esta persecución fallida le ha costado una energía preciosa. Un duro revés con cachorros hambrientos esperando. La extraordinaria velocidad del guepardo es una maravilla de la evolución. Su columna vertebral elástica, sus patas alargadas, sus grandes fosas nasales y su timón de cola crean el diseño perfecto para una aceleración rápida y giros bruscos. Sin embargo, esta velocidad tiene un precio. Una cacería fallida supone una pérdida significativa de energía. A diferencia de otros depredadores, los guepardos dependen de las ráfagas rápidas y la precisión, no de la resistencia ni de la caza en grupo. Cada intento es una apuesta arriesgada, y tras el fracaso, deben descansar durante horas para recuperarse. Este delicado equilibrio entre velocidad y supervivencia convierte a los guepardos en cazadores excepcionales y, al mismo tiempo, en habitantes vulnerables de su hostil ecosistema. Un testimonio del diseño increíble, pero implacable, de la naturaleza. No solo los leones y los guepardos, sino también las hienas son enemigos peligrosos. Bajo la luz de las praderas de la sabana, una leona solitaria protege el cadáver de un ñu que acaba de abatir. Pero a lo lejos, una manada de hienas moteadas se acerca, con la mirada llena de astucia y determinación. Con una cantidad abrumadora, comienzan a rodear,
y su característica risa estridente resuena por todo el espacio. El león gruñe, apresurándose a atacar para proteger su alimento, pero las hienas no se retiran. Se coordinan estrechamente un ataque de frente. La otra se acerca sigilosamente y muerde por detrás, agotando gradualmente al león. Finalmente, abrumada por la cantidad y la agresividad, la leona se retira, dejando el festín al oportunista. Las mandíbulas de la hiena moteada se encuentran entre las armas más poderosas del reino animal, con una fuerza de mordida de hasta 500 km/h, suficiente para triturar huesos. Pero su fuerza no solo reside en sus dientes, sino también en su espíritu de manada. Las grandes manadas pueden contar hasta 80 miembros, lo que les permite dominar incluso a los depredadores más poderosos, como leones y leopardos. Las hienas, carroñeras y depredadoras de la naturaleza, prosperan gracias a la estrategia y la resiliencia. Su risa enmascara su letal eficacia. Curiosamente, las hienas no solo son carroñeras, sino también formidables cazadoras, con una tasa de éxito mayor que la de los leones en muchos casos. Sus tácticas se basan en la resistencia, la coordinación y la capacidad de aprovechar cada oportunidad, lo que las convierte en uno de los símbolos de la supervivencia en la inhóspita sabana. Estos extraordinarios comportamientos suelen destacarse en documentales sobre animales salvajes. Mostrando su papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de este desafiante ecosistema. La sabana africana es más que un simple paisaje. Es un testimonio del incansable espíritu de la vida. Aquí, sobrevivir es más que una lucha, es una sinfonía de fuerza, estrategia y esperanza. Desde las primeras lluvias que dan vida hasta las emocionantes cacerías. Cada momento en la sabana cuenta una historia de resiliencia y renovación. Acompáñenos en nuestro viaje de descubrimiento hacia la belleza y la ferocidad de este mundo salvaje. No olvide darle a me gusta y suscribirse para no perderse más historias inspiradoras del reino animal. Esperamos explorar más de las maravillas de la naturaleza con usted en nuestros próximos videos. Las llanuras del Serengeti son una vasta extensión verde, y el cráter del Ngorongoro es una gigantesca copa llena de vida. Cuando llegan las lluvias estacionales, refrescan los manglares de Zanzíbar y nutren el rico ecosistema de Tanzania. Es entonces cuando comienza un nuevo ciclo de vida y la interminable lucha por la supervivencia se desarrolla como una mágica sinfonía de la naturaleza.
La vegetación del Serengeti no solo es fuente de vida para millones de animales, sino también la base para mantener el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, este equilibrio no se da de forma natural. Lo mantienen los máximos gobernantes, como los leones. Los guerreros que tienen la responsabilidad de mantener el equilibrio sagrado de la naturaleza. Cada año, la gran migración de más de 1,5 millones de ñus, cientos de miles de cebras y miles de antílopes se lleva a cabo en un viaje de vida o muerte de más de 2.900 kilómetros. Estas manadas de animales salvajes cruzan las llanuras como una corriente inagotable de vida. Pero esa misma corriente puede convertirse en una inundación devastadora, amenazando la valiosa vegetación si los depredadores no la controlan. El león, con su majestuosa estatura y mirada penetrante, actúa como guardián de las praderas, manteniendo el orden natural. Solo en el Serengeti, más de 3.000 leones dominan la tierra. Sus rugidos pueden oírse hasta a 8 kilómetros de distancia, y ninguna criatura puede ignorar la majestuosa presencia de este rey. Tanzania posee una vasta extensión de pastizales que abarca 5.700 millas cuadradas, con elevaciones que oscilan entre los 320 y los 670 pies. Esta tierra es una hermosa imagen del poder de la naturaleza, pero también de su crudeza, demostrando la resiliencia del medio ambiente. De mayo a octubre, la estación seca es típica, dejando el paisaje árido. Ríos como el Greti y el Mara se estrechan en delgados arroyos, serpenteando por la tierra como débiles venas. Las precipitaciones en la región han disminuido un 10% en los últimos 50 años, lo que dificulta aún más la vida aquí. Las temperaturas a veces alcanzan los 122 de Greenwich, convirtiendo el suelo en un horno, donde cada paso es tan desafiante como cruzar la tierra quemada. Durante la estación seca, el ritmo de vida se ralentiza. Pero bajo la calma se esconde la constante lucha de la naturaleza por sobrevivir. Tanzania no solo es famosa por el Serengeti, sino que también alberga 22 parques nacionales. Entre ellos Ngorongoro, Ruaha y Tarangire, todos ellos con una vibrante imagen natural. El país abarca una superficie de aproximadamente 948.000 kilómetros cuadrados, con el 38% de su territorio estrictamente protegido, que protege más de 430 especies de mamíferos, 335 especies de reptiles y más de 1.100 especies de aves.
incluyendo 11 especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Tanzania es un verdadero himno a la vida. Un testimonio del poder perdurable de la naturaleza y la armoniosa interconexión de los ecosistemas. Mientras el sol abraza las doradas praderas del Serengeti, la estación seca comienza a tomar forma, con praderas marchitas, árboles desnudos y ríos secos. Pero bajo la tranquila superficie se esconde una lucha feroz, donde la vida y el peligro van de la mano. Este es el corazón ecológico de Tanzania. Una naturaleza salvaje donde inspiradoras historias de supervivencia resuenan a través del tiempo. Amanece sobre el Serengeti, uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Bajo la tenue luz de la mañana, una manada de leones descansa sobre antiguas rocas tras una noche de caza. La manada, compuesta por 10 miembros, es un ejemplo vivo de la fuerza y el ingenio de la naturaleza. Cualidades que les permiten sobrevivir en este entorno hostil. Los leones del Serengeti no solo son depredadores de alto nivel, sino también importantes guardianes del equilibrio ecológico. Con temperaturas diurnas que alcanzan los 95 y precipitaciones irregulares de solo 500-600 mm al año, la supervivencia en el Serengeti es un desafío para cualquier animal. Los leones de África Oriental han desarrollado un pelaje fino y claro para reflejar parte del calor y mantenerse frescos. Las leonas suelen pesar entre 264 y 396 libras, mientras que los machos pueden alcanzar hasta 550 libras. Pero incluso con su enorme tamaño, se han adaptado para sobrevivir con escasez de agua. La notable capacidad del león es extraer agua de los cuerpos de sus presas. Un león adulto consume entre 15 y 22 libras de carne al día. Lo que le proporciona no solo la energía, sino también la humedad necesaria para sobrevivir largos periodos sin agua directa. El ingenio del león se evidencia especialmente en su estrategia de caza. En el Serengeti, las antiguas formaciones rocosas, conocidas como kopjes, sirven como fortalezas naturales para las manadas. Desde lo alto de estos kopjes, las leonas principales cazadoras de la manada vigilan los movimientos de las manadas migratorias. Cada año, 300.000 cebras y 400.000 pequeños antílopes, como las gacelas, se desplazan por el Serengeti, lo que ofrece a los leones excelentes oportunidades de caza. Una cacería típica comienza con el acecho perfecto. La leona, deslizándose entre la hierba alta, se mantiene a menos de 30 metros de su presa. Al dar la señal, toda la manada carga a velocidades de hasta 80 km/h en cuestión de segundos.
Una potente mordida con una fuerza de hasta 13,7 kg cm es suficiente para abatir presas tan grandes como un ñu, con un peso de hasta 270 kg. En una cacería exitosa, una manada de leones puede capturar y consumir un ñu en menos de una hora, repartiéndose la carne según la jerarquía de la manada. Estas sofisticadas tácticas no solo les ayudan a mantener su nutrición, sino que también demuestran una increíble capacidad de cooperación entre sus miembros. Además de cazar, defender su territorio es esencial en la vida de un león. Dado que cada manada controla entre 12 y 29 kilómetros cuadrados de territorio, cualquier intrusión puede desencadenar una feroz pelea. Una mañana, la manada descubrió un grupo de hienas moteadas, sus rivales naturales y depredadores directos. Las hienas, unas 15, se atrevieron a entrar en su territorio. El rugido resonante del león macho, que se oía hasta 8 kilómetros de distancia, fue la advertencia. La pelea comenzó. Las leonas rodearon rápidamente a las hienas, usando su superioridad en tamaño y fuerza para tomar la delantera. Un león macho, que pesaba más de 200 kilogramos, abatió a una hiena de un solo golpe con sus poderosas garras. Aunque las hienas son formidables depredadores con mandíbulas que pueden morder hasta 1100 sí, la fuerza colectiva de los leones los obliga a retirarse, manteniendo su territorio. Estos encuentros no son solo una lucha por la comida, sino también una reafirmación del lugar de los leones en el ecosistema. Pero la vida en el Serengeti nunca es fácil. La larga estación seca, que a veces dura hasta 8 meses, hace que el alimento sea cada vez más escaso. Los leones tienen que viajar más lejos, a menudo más allá de su territorio habitual. Para cazar, esto aumenta el riesgo de colisión con otras manadas, y la tasa de mortalidad de los cachorros de león llega al 60% en su primer año. Aún así, el último rugido del león macho, que resuena en las praderas del Serengeti, sigue siendo un símbolo de perseverancia. Bajo el sol abrasador y los vientos secos, los leones aún ejercen el papel de gobernantes, manteniendo el orden y el equilibrio naturales en un ecosistema rico pero desafiante. La resiliencia en cada paso de los gobernantes del Serengeti es la historia que los documentales sobre animales salvajes siempre buscan. Los documentales sobre animales siempre están buscando en las exuberantes praderas del Serengeti, el espectacular espectáculo de la gran migración se despliega como una pintura viviente. Millones de ñus, cebras y gacelas se desplazan en arroyos interminables,
creando un río viviente a través de la vasta sabana. Este no es solo un viaje en busca de pasto fresco y agua, sino también una historia de supervivencia en una de las mayores maravillas naturales del mundo. Cada año, más de 1 a 5 millones de ñus, junto con cientos de miles de cebras y antílopes, abandonan el Serengeti para migrar al Masai Mara. El viaje es de casi 3.200 kilómetros, un ciclo interminable de vida y mortalidad. Impulsado por la necesidad de encontrar pasto verde y agua preciosa. A medida que la dura estación seca en el Serengeti se extiende a partir de junio, las manadas comienzan a desplazarse hacia el norte. Cruzando campos y ríos peligrosos. La gran migración se produce cuando las manadas llegan al río Mara, una peligrosa frontera entre el Serengeti y el Masai Mara. En las orillas del río, miles de individuos se reúnen, recelosos de la amenaza que acecha en el agua a los gigantescos cocodrilos del Nilo. De hasta 4 o 8 metros de largo y más de 680 kilos de peso. Un ñu joven se zambulle en el agua, nadando a un ritmo desesperado. El sonido del chapoteo se mezcla con la tensión que impregna a la manada. A pesar de su brutalidad, la gran migración no es solo una lucha por la supervivencia, sino también un fenómeno ecológico milagroso. El excremento de las manadas migratorias enriquece el suelo del Serengeti, proporcionando nutrientes para el crecimiento de la hierba nueva. La migración crea un ciclo vital vibrante, nutriendo a una multitud de otros animales, desde leones y hienas hasta aves e insectos. Gracias a ello, el Serengeti ha mantenido su vigorosa vitalidad durante milenios. A medida que las manadas continúan su viaje, cada individuo debe enfrentar desafíos brutales, desde las fauces de los cocodrilos y las garras de los leones, hasta el agotamiento bajo el sol abrasador. De la gran migración, un símbolo de fuerza, resiliencia y perfecta cohesión en el ecosistema salvaje. Los documentales sobre animales salvajes siempre cuentan esa historia. Donde cada pequeño paso contribuye a mantener la vigorosa vitalidad de la naturaleza. La estación seca de la sabana es una dura prueba de supervivencia para todos los seres vivos. Mientras el sol arde y el agua se seca, solo las especies más adaptables sobreviven. En este mundo desafiante, las jirafas, los jabalíes y los leopardos emergen como símbolos de resiliencia, cada uno con sus propias y fascinantes historias que contar. Bajo el sol abrasador, las jirafas estiran el cuello para alcanzar las acacias más altas.
convirtiéndose en un símbolo de la elegancia y la resistencia de la sabana. Con una altura promedio de 4,2 a 5,5 metros, son los animales terrestres más altos, superando a todos sus rivales al alcanzar hojas jóvenes donde ningún otro animal puede. Su lengua mide entre 45 y 50 centímetros de largo. Es de color morado oscuro para evitar las quemaduras solares y está cubierta con una gruesa capa que la protege de las afiladas espinas de las acacias. Durante la estación seca, cuando escasean los alimentos, las jirafas mantienen una dieta excepcional. Un adulto puede consumir entre 22 y 34 kilos de hojas al día. Su capacidad para recorrer largas distancias les permite encontrar zonas con mayor abundancia de alimento. Su complejo sistema digestivo, compuesto por múltiples estómagos, les permite digerir eficazmente las hojas ricas en fibra. Una de las características más llamativas de la jirafa es su singular sistema circulatorio. Su corazón pesa alrededor de 11 kilos, el más grande de cualquier animal terrestre. Y bombea sangre a alta presión para impulsarla hasta la coronilla, un recorrido de hasta 2,4 metros. Esto les ayuda a mantenerse vivas y a aprovechar su altura para alimentarse. Además, un sistema especial de válvulas en sus vasos sanguíneos previene la anemia cuando inclinan la cabeza para beber agua. Las jirafas no solo son animales resilientes, sino que también desempeñan un papel importante en el ecosistema de la sabana. Al alimentarse de hojas altas e inaccesibles para otras especies, controlan el crecimiento de los árboles y crean espacio para que crezcan otras plantas. Cada paso de una jirafa contribuye al equilibrio natural. Lo que la convierte en un símbolo indispensable de la naturaleza africana. En las tierras secas y agrietadas de la sabana, los facóqueros Phacochoerus africanus desempeñan silenciosamente su papel como agricultores industriosos del ecosistema. Con sus poderosos hocicos diseñados para excavar, buscan raíces, tubérculos y pequeñas fuentes de agua que permanecen bajo tierra. Cada madriguera no solo les ayuda a encontrar alimento para sobrevivir, sino que también afloja el suelo, permitiendo que las plantas crezcan de nuevo cuando llegan las lluvias, contribuyendo a mejorar la calidad del suelo y promoviendo la regeneración de la vegetación. Los facóqueros suelen pesar entre 110 y 330 libras y medir alrededor de 25 a 30 pulgadas de alto hasta el hombro. Sus colmillos curvados, que pueden medir hasta 10 pulgadas de largo, no solo son poderosas herramientas de defensa, sino también icónicos, cuando se ven amenazados por depredadores como leones, hienas o leopardos. Usarán sus colmillos para defenderse.
Pueden correr a velocidades de hasta 30 millas por hora, lo que les ayuda a escapar de situaciones peligrosas. Socialmente, los facóqueros se desplazan en pequeñas manadas, llamadas sounders, compuestas por hembras y sus crías. Los machos adultos suelen ser solitarios y solo se unen a las manadas durante la temporada de apareamiento. La cohesión de la manada proporciona una ventaja defensiva importante, especialmente cuando se turnan para protegerse mutuamente de las amenazas. Además de ser supervivientes resilientes, los facóqueros desempeñan un papel importante en el ecosistema de la sabana. Su excavación no solo ayuda a reciclar el suelo, sino que también expone semillas y tubérculos para el uso de otras especies. Crean abrevaderos temporales durante la estación seca, que muchas especies más pequeñas pueden utilizar para encontrar alimento. Esta función ecológica convierte a los facóqueros en un eslabón indispensable en el riguroso ecosistema de la sabana africana. Escondidos entre arbustos bajos o encaramados en antiguos afloramientos de granito, los leopardos pantera. Los pardus son maestros del sigilo. Su pelaje dorado con manchas negras les proporciona un camuflaje perfecto, permitiéndoles acercarse a sus presas sin ser detectados. Cuando llega el momento, pueden correr hasta 58 km/h, abatiendo a sus presas con un mordisco preciso en el cuello. Con un peso de entre 27 y 80 kilos y una longitud de entre 1,9 y 2,5 metros, incluyendo sus largas colas que se balancean, los leopardos dependen tanto de la velocidad como de la paciencia para cazar con éxito. Un comportamiento distintivo es su hábito de arrastrar a sus presas hasta los árboles, a veces hasta 6 metros de altura, para proteger su alimento de leones, hienas o incluso leopardos rivales. Esta estrategia es crucial durante la estación seca. Cuando el alimento escasea, depredadores versátiles, los leopardos se alimentan de una amplia gama de presas, desde antílopes y roedores hasta aves. Su adaptabilidad les permite prosperar en hábitats que van desde bosques y sabanas hasta semidesiertos, lo que les ha valido el título del gran felino más extendido del mundo. Cada uno de sus movimientos es una mezcla de elegancia y maestría en la supervivencia. Consolidando su lugar como símbolos icónicos de la naturaleza. Tanzania es una sinfonía viviente de naturaleza salvaje, donde la naturaleza supera todos los desafíos para afirmar su poder y belleza. Desde las praderas del Serengeti hasta los manglares costeros, cada criatura contribuye a la milagrosa historia de supervivencia. Pero para preservar este patrimonio para las generaciones futuras, debemos unir fuerzas para protegerlo. Únete a la lucha por la conservación creando conciencia.
apoyando proyectos de protección de la naturaleza y difundiendo el amor por la naturaleza. No olvides darle a me gusta y suscribirte para seguir explorando las mágicas historias del mundo animal a través del documental de Animales Salvajes.